Gracias. Bueno, ¿alguna pregunta de lo que veníamos hablando? ¿No? Bueno, entonces, ¿entendieron la diferencia entre el modelo clásico y el modelo estructuralista? Bien, vamos al tercer modelo, al último, que es el modelo sociológico sistémico. El modelo sociológico sistémico parte del proceso, como decía la profesora Iris Laredo, parte del proceso de la idea de cambio social voluntario. El modelo sociológico sistémico parte de la idea de un sistema internacional estratificado, en el cual tenemos dos tipos de países: países más desarrollados y países menos desarrollados. Los países más desarrollados son los que marcan con verdadero poder el manejo de las relaciones económicas internacionales. Los países subdesarrollados, el estrato inferior de las relaciones económicas internacionales, tienen que obedecer o acatar las normas que emergen de los países más desarrollados. Entonces, el modelo sociológico sistémico lo que propone es acuerdos de integración como forma de encontrar un mayor poder de negociación, en este esquema estratificado internacional. La consigna a partir de la cual parte el modelo sociológico sistémico es la que dice que de la unión nace la fuerza. Es decir, la conformación de bloques se utiliza, o la conformación de esquemas de integración se utiliza como parte de emparejar la fuerza o la capacidad de negociación de aquellos países que, negociando individualmente, se encuentran en desventaja. El modelo sociológico sistémico puede tener delegación de competencias, sí, dentro de un esquema estructuralista. Puede ampliar dentro del esquema clásico también, pero tiene una característica fundamental, que es esta capacidad de negociación en conjunto. Es esta capacidad de unificarse de los países para tener una mejor negociación o un mejor espectro dentro del esquema estratificado internacional, y así no ver tan vulneradas sus posibilidades de negociación. Bien, quiero volver a la diapositiva anterior, porque acá hablábamos de la integración, hipótesis de conflicto, y la supranacionalidad y la intergubernamentalidad. Vamos a hablar sobre estos dos temas, supranacionalidad e intergubernamentalidad, que es lo que me preguntaban recién. En los esquemas de integración, o los esquemas de integración, mejor dicho, se regulan por reglas legales, ¿sí? Los bloques de integración tienen instituciones, tienen organismos de los cuales emanan normas o emanan reglas. Dentro de las reglas tenemos que diferenciar, o dentro del derecho de la integración, por llamarlo de alguna manera, que son las normas que se conforman dentro de los esquemas de integración, tenemos dos tipos de derechos: el derecho originario y el derecho derivado. El derecho originario, mejor dicho, está constituido por las normas o los tratados que constituyen al bloque de integración. Las normas que dan origen al bloque de integración. Por ejemplo, en el Mercosur, las normas que dan origen al bloque Mercosur son tres: el Tratado de Asunción, el Protocolo de Ouro Preto y el Protocolo de Brasilia, que después se transforma en Protocolo de Olivos, que son parte del derecho originario. Y después tenemos el derecho derivado. El derecho derivado son todas las normas que emanan o que surgen de las instituciones propias del bloque o esquema de integración. En la Unión Europea tenemos la Comisión Europea, el Parlamento Europeo, ¿sí? En el Mercosur tenemos el Grupo Mercado Común, el Consejo Mercado Común, el Parlasur, el Foro Consultivo Económico y Social, la Comisión de Comercio del Mercosur. Es decir, hay una gran cantidad de instituciones de las cuales emanan normas. Esas instituciones, o las normas que surgen de esas instituciones, constituyen o conforman el derecho derivado de la integración. Derecho originario, tratados o normas fundacionales; derecho derivado, normas que surgen de las instituciones. Ahora bien, volvemos a lo que me preguntó quién fue, Agustina, sobre el tema del Parlasur. Bueno, volvemos
sobre eso. Las normas que surgen, tanto del derecho derivado como del derecho originario, tienen dos formas de ser aplicadas. Pueden ser aplicadas por organismos supranacionales o pueden ser aplicadas por organismos intergubernamentales. Los organismos supranacionales, son aquellos organismos dentro de los esquemas de integración que reciben delegación de competencia en materias específicas. Y a partir de esa delegación de competencia, las decisiones que emanan de ellos, por el simple hecho de haberles delegado competencia, son aplicables en todos los estados que conforman el bloque de integración. Por eso son supranacionales, están por sobre la estructura de los estados. Pero ojo con esto, están por sobre en la materia propia de la integración, de ese derecho originario y de ese derecho derivado. No pueden meterse en la legislación laboral de los países propiamente dichos, por ejemplo. No pueden meterse en la legislación comercial de los países propiamente dichos, por ejemplo. Tienen que intervenir o emanan normas vinculadas al derecho originario y al derecho derivado. ¿Se entiende? Y las decisiones o las normas que surgen de ellos son aplicables por sí mismas, porque son supranacionales y han recibido la capacidad decisoria. Supranacionalidad. La Unión Europea tiene organismos con carácter supranacional en algunas cosas. Por ejemplo, en la Unión Monetaria, aquellos países que han aceptado el euro o que han tomado el euro como moneda única tienen que aceptar las normas supranacionales que emanan del Banco Central Europeo. En materia política, de política pesquera y política agraria, las normas que emanan de los organismos propios del ministerio o del área pesquera o agraria tienen que ser aplicadas por todos los estados, porque hay una delegación de competencia, porque hay una política pesquera común y una política agraria común. Entonces esas decisiones se aplican de manera directa, porque hay organismos supranacionales en la materia. Del otro lado, tenemos la decisión intergubernamental o la cuestión vinculada con el intergubernamentalismo, que es propia del Mercosur. Acá no hay delegación de competencia en organismos supranacionales. Acá los estados conservan en el intergubernamentalismo o decisiones intergubernamentales, los estados conservan la capacidad decisoria, no la delegan en nadie. El problema del intergubernamentalismo o la posición intergubernamental es que es lo que pasa con el Mercosur. Muchas veces se transforma en un obstáculo o atrasa el avance o la evolución del proceso de integración. Entonces, aquellas decisiones tomadas por bloques que son claramente intergubernamentales refieren a las tomas de decisiones por consenso, por acuerdo de todos los estados. Por acuerdo de todos los estados. Hasta que todos los estados no están de acuerdo o no manifiestan su voluntad, la normativa específica del proceso de integración no entra en vigencia. Claro ejemplo de esto es el Mercosur. En la Unión Europea, la mayoría de las competencias son supranacionales. Los organismos tienen carácter supranacional porque las decisiones que toman se aplican directamente sobre los estados y no merecen el consenso de los estados. Ahora guarda. En la Unión Europea conviven las dos formas. En la Unión Europea encontramos organismos supranacionales con capacidad decisoria, Parlamento Europeo, Banco Central Europeo, política pesquera común, política agraria común, pero también hay decisiones intergubernamentales. Por ejemplo, la política exterior y seguridad común. La política exterior y seguridad común de la Unión Europea no fue delegada en ningún organismo comunitario. Es de carácter intergubernamental. Por eso les hago la aclaración. Supranacionalidad por un lado, intergubernamentalismo por el otro. Decisión plena, por un lado, supranacionalidad, decisión con consenso o acuerdo de todos los estados que integran el bloque, intergubernamentalismo. El Mercosur es netamente intergubernamental. La Unión Europea tiene carácter mixto.
porque tiene las dos formas de competencia. ¿Se entendió? Esto tiene que ver mucho también con el modelo. Bien, vamos a los grados de integración. Vamos a los grados de integración. Ahí los tenemos en línea. ¿Se ve, Javier? Bien. Tenemos los 5 grados de integración, que son los que están en azul. Zona de libre comercio, unión aduanera, mercado común, unión económica, integración total. En rojo figura área o zona de preferencias arancelarias. Área o zona de preferencias arancelarias. Voy a hacer una aclaración. El área o zona de preferencias arancelarias no es considerado grado de integración. No es considerado grado de integración. Pero sí implica acuerdos entre estados para negociar ciertos productos. Cuando veamos la ALADI, Asociación Latinoamericana de Integración, vamos a volver sobre esto. El área o zona de preferencia arancelaria, insisto, no es un grado de integración por sí misma. La doctrina no lo considera un grado de integración. Pero en estas áreas o zonas digamos, de amplitud, de apertura arancelaria, hay comercio a bajos aranceles o aranceles cero sobre determinados productos, área de preferencias arancelarias. Pero sí los grados de integración son 5, los que clasifica Bela Baraza, o la clasificación tradicional de grados de integración, es la que expresa que hay 5 grados de integración. Zona de libre comercio, unión aduanera, mercado común, unión económica e integración total. Vamos al primero, zona de libre comercio. ¿Qué es la zona de libre comercio? ¿Qué implica la zona de libre comercio? Por ejemplo, agarro la primera línea. Delfina, Miriam y yo firmamos una zona de libre comercio. Un acuerdo de integración que es una zona de libre comercio. ¿Qué va a significar eso? Va a significar lo siguiente. El comercio entre Delfina, Miriam y yo va a circular libre de aranceles. Va a circular libre de aranceles. Ahora, para con terceros países, por ejemplo, para Martín y para Sofía, que los tengo ahí en línea, Martín y Sofía, cada uno va a fijar el arancel que más le convenga a su economía. Zona de libre comercio. Entonces, la zona de libre comercio es aquel grado de integración en el cual se liberan los aranceles para el comercio intrazona, se liberan los aranceles para el comercio intrazona entre los países que conforman el bloque, pero para con terceros países, cada uno puede fijar el arancel que más le convenga. Cada uno puede fijar el arancel que más le convenga. La zona de libre comercio implica que para adentro de la zona de comercio intrazona, el arancel de comercialización es 0. Para con terceros países, cada uno de los países integrados puede fijar el arancel que más le convenga. Delfina comercializa heladeras con Martín y le cobra un arancel del 4%. Yo comercializo heladeras con Martín, le cobro un arancel del 3%. Miriam comercializa heladeras con Martín, le cobra un arancel del 10%. ¿Sí? Para con terceros. Martín es el tercero. Pero para el comercio entre Delfina, Miriam y yo, los aranceles de comercio son 0 o desaparecen, tienden a liberarse. Zona de libre comercio. Vamos al segundo, unión aduanera. La misma situación. ¿Qué caracteriza la unión aduanera? Lo caracteriza un elemento que se llama arancel externo común. Arancel externo común. El arancel externo común es el elemento propio o característico de la unión aduanera. ¿Qué implica el arancel externo común? Que los países integrados internamente circulan o comercializan mercaderías liberándolas de aranceles. Y para con terceros países fijan un arancel único. ¿Qué cambió con el anterior? Que para con terceros, el anterior, cada uno fijaba el arancel que quería. Delfina para con Martín fijaba un arancel, Miriam fijaba un arancel, yo fijaba otro. Ahora, para con Martín, Miriam, Delfina y yo, vamos a fijar un único arancel de comercialización. Nos ponemos de acuerdo. Y eso es el arancel externo común.
¿Cuál será el objetivo? Y evitar desigualdades en el comercio dentro del bloque. A Martín le va a dar lo mismo comercializar conmigo, con Miriam o con Delfina, porque somos un bloque unido. Ingresar el producto de Martín implicará el mismo arancel en cualquiera de los tres, y después ese producto se moverá libremente. Insisto, lo característico de la unión aduanera es el arancel externo común. Tercer grado de integración, mercado común. A lo anterior, ¿por qué se llaman grados? Paréntesis. Porque a medida que se va avanzando, se va profundizando. Ustedes para llegar acá pasaron por el primario y el secundario, ahora están en la universidad. Acá es lo mismo. Fueron profundizando sus conocimientos, teóricamente, ¿no? Teóricamente. Acá pasa exactamente lo mismo. Se va profundizando el concepto de la integración y se van profundizando las medidas de la integración. Es decir, que un grado presupone lo que pasó anteriormente. A medida que avanzo, se presupone que lo anterior está. ¿Se entiende? Vamos al tercero, mercado común. En el mercado común ya tenemos la liberación comercial intrabloque, propia de la zona de libre comercio. Tenemos el arancel externo común, propio de la Unión Aduanera, es decir, ya comercializamos con terceros países al mismo arancel porque nos pusimos de acuerdo. ¿Y qué le agregamos acá? Le agregamos lo siguiente, la posibilidad de la libre circulación de los factores productivos. Posibilidad de libre circulación de factores productivos. Vale decir que si Martín quiere integrar o ir a trabajar al bloque, Martín se incorpora al bloque, y quiere ir a trabajar al bloque Delfina, al bloque Roberto, al bloque Miriam, lo puede hacer, porque puede circular libremente. Si Martín está incorporado al bloque y es un inversor, puede invertir capital libremente en el país Delfina, en el país Roberto, en el país Miriam, y así. Es decir, el mercado común, a lo anterior, a la ya existencia de libre circulación de bienes y servicios, a la fijación del arancel externo común, se le agrega la posibilidad de libre circulación de factores productivos. Mercado común. Tercer grado de integración. Vamos al cuarto. Unión económica. ¿Qué le agrega la unión económica? ¿O qué agregamos en la unión económica? Agregamos la coordinación de políticas macroeconómicas. Coordinación de políticas macroeconómicas. Entonces, Delfina, Miriam, Martín y yo ya tenemos el bloque integrado. Entre nosotros circulan las mercaderías y los servicios arancel cero liberadas. Entre los cuatro fijamos aranceles para con terceros países, porque ya pasamos a la unión aduanera. Además, nuestros factores productivos, entre Delfina, Miriam, Martín y yo, circulan libremente porque ya generamos un mercado común. Si queremos pasar a una unión económica, vamos a coordinar políticas macroeconómicas. Por ejemplo, Martín va a decir, a ver, voy a aplicar un gravamen a la provisión de energía eléctrica. ¿Cómo impacta en tu economía, Delfina? ¿Cómo impacta en tu economía, Miriam? ¿Cómo impacta en tu economía, Roberto? Y de tal manera, bueno, coordinemos para que impacte lo menor posible. Martín dice, voy a aplicar el IVA a los productos que me manda Delfina. ¿Cómo impacta en tu economía, Delfina? De tal manera. ¿Cómo impacta Roberto en la tuya? ¿Cómo impacta Miriam en la tuya? De tal manera. Entonces, ¿qué hacemos? Coordinamos. Ojo, coordinamos los impactos de las decisiones económicas. Unión económica. Y la integración total, que es el máximo grado de integración, llegamos al punto en el cual aparece la estructura famosa de la supranacionalidad. Aparece la delegación de competencias, ojo, no delegación de soberanía. En muchos lados van a escuchar o van a encontrar el tema de la delegación de soberanía. En realidad lo que se delegan son competencias en organismos comunitarios con un carácter de supranacionalidad. Competencias delegadas en organismos supranacionales comunitarios que tienen capacidad decisoria. Es decir, la integración total supone todo lo anterior, más la delegación de competencias con capacidad decisoria. Para que vean la profundidad de esto, de los 5 grados de integración, vamos a ir a otra diapositiva que es esta. ¿La ven ahí, Juan? ¿Juan Manuel? ¿Se ve? Sí, se ve. Perfecto. Bueno, fíjense.
Ahí está un poco más ampliada. Fíjense que acá tenemos los grados de integración en esta columna, zona de libre comercio, unión aduanera, mercado común, unión económica, integración total, y aquí arriba tenemos las distintas políticas, o los distintos instrumentos o elementos que hacen a cada uno de los grados. Y fíjense cómo se van profundizando. A la zona de libre comercio solamente le corresponde la eliminación de aranceles y restricciones. A la unión aduanera les corresponde la eliminación de aranceles más el arancel externo común. Al mercado común le corresponde eliminación de aranceles, restricciones, arancel externo común y libre circulación de servicios y factores productivos. A la unión económica se le agrega la armonización o coordinación de políticas macroeconómicas. Y a la integración total se le agrega la unificación de políticas institucionales comunes o el establecimiento de organismos supranacionales con capacidad decisoria. ¿Lo vieron ahí bien claro? ¿Se entendió? ¿Alguna pregunta con esto? Yo sé que es complejo por ahí y que lo tienen que masticar un poco. El Mercosur está en el mercado común, ¿no? Bien, el Mercosur, desde el punto de vista formal, es un mercado común. ¿Por qué digo desde el punto de vista formal? Porque el Tratado de Asunción, que es el organismo, el texto fundacional del Mercosur, que da origen al Mercosur, fija, en su artículo segundo, creo que es o primero, fija que el Mercosur se va a conformar como un mercado común y establece las herramientas o los instrumentos para llegar al mercado común. Eso desde el punto de vista formal. Desde el punto de vista de la realidad, para algunos el Mercosur es una zona de libre comercio imperfecta y para otros es una unión aduanera imperfecta. No ha llegado al mercado común ni por asomo. ¿Por qué digo zona de libre comercio imperfecta? Porque no todas las posiciones arancelarias o no todos los instrumentos comerciales que circulan en el bloque están liberados de aranceles. Entonces es una zona de libre comercio imperfecta. ¿Por qué digo también que es una unión aduanera imperfecta? Porque para con terceros países no ha habido acuerdo en cuáles van a ser los aranceles comunes que se fijan en todos los productos del Mercosur. ¿Se entiende, Alfredo? Entonces, para algunos es una zona de libre comercio imperfecta, para otros es una unión aduanera imperfecta. Sí, en la formalidad es un mercado común, entonces. Según el Tratado de Asunción, se conforma un mercado común. Pero no hay libre circulación de factores productivos. Si vos no arreglaste los dos primeros, no podés arreglar el tercero. Vamos a hacer un paréntesis y volver a la unidad 7. Ahora, y la integración total sería el caso de la Unión Europea. La Unión Europea tiene una integración total en algunos aspectos, como les decía hoy. Por ejemplo, lo que es la política agraria común es integración total porque los estados han delegado la política agraria en un organismo supranacional. En materia, digamos, monetaria, para los países que están dentro de la zona euro, es integración total. En materia como es pesquera, en política pesquera, hay una política pesquera común, es integración total. En política exterior y seguridad común no es supranacional, no hay integración total. Por eso la Unión Europea, por eso se habla de delegación de competencias y no de soberanía. Si vos delegás soberanía, delegás absolutamente todo. Si vos delegás competencias, delegás capacidad decisoria en algunos temas. ¿Se entiende? Pero la Unión Europea está entre la unión económica y la integración total, dependiendo de la materia. Dependiendo de la materia. Antes que vuelva al paréntesis que quería hacer, ¿alguna otra pregunta? ¿No? Yo, profe, Dale, Martín. tengo una. ¿Cómo, con el tema de la supranacionalidad y la moneda? Porque hay varios autores que dicen que uno de los elementos de la soberanía es la capacidad de emitir moneda. La Unión Europea está delegando eso, entonces estaría delegando soberanía, pero solamente en eso, ¿no? Esa es una concepción teórica o doctrinaria de acuerdo a los nacionalistas que defienden esa postura. Para los ingleses, que tienen una idiosincrasia muy particular, delegar la moneda o la capacidad de emisión monetaria o de regulación monetaria es delegar soberanía. Por eso no aceptaron el euro. Eso depende de la visión que uno le dé. Dicen que la mayor expresión
de soberanía que un país puede tener es la de emisión monetaria en este momento, o la capacidad de controlar sus flujos monetarios. Delegar eso implicaría delegar soberanía, pero es de acuerdo a una concepción nacionalista de la moneda. Por eso es mejor que la doctrina en general habla de la delegación de competencias y no la delegación de soberanía. Bien, ¿alguna otra pregunta? ¿Quedó respondido, Martín? Bien, ¿alguna otra pregunta? Bueno, ahora bien, ¿se acuerdan cuando en la unidad 7 hablamos, que Martín fundamentalmente fue el que empezó a hablar de este tema, de las excepciones al principio de la cláusula de la nación más favorecida? Y yo les dije que el artículo 24, inciso 5 del GATT, hablaba de la excepción de los bloques de integración, y les dije que había una excepción puntual en relación a 2 grados de integración, que eran la zona de libre comercio y la unión aduanera. Bueno, aquí están. La zona de libre comercio, primer grado de integración, y la unión aduanera, segundo grado de integración, son las dos excepciones al comercio sin discriminación de la Organización Mundial de Comercio, expresadas en el artículo 24, inciso 5 del Acuerdo del GATT, del cual hablamos la clase pasada. Recuerden, cuando vean la grabación de esto, que mencionamos a los bloques de integración como excepción de la cláusula de la nación más favorecida o el trato discriminatorio. Y dijimos en aquel momento que eran los 2 primeros grados. Bueno, aquí los tienen, se los presento. Zona de libre comercio y unión aduanera. Estos 2 son los que están exceptuados de la cláusula de la nación más favorecida dentro del trato discriminatorio de la Organización Mundial de Comercio. Bien, vamos a ver si llegamos al último punto antes de que se corte, si no nos volvemos a conectar. Para terminar este punto de la unidad, vamos a hablar, estoy haciendo cualquier cosa, perdón. Vamos a hablar de las diferencias entre la integración y la cooperación. No es lo mismo integrarse que cooperar. No es lo mismo integrarse que cooperar. Fíjense que ahí están las características de la integración. La integración, como dijimos hoy, tiene fines ilimitados. Los acuerdos de integración pueden ir profundizando sus materias sin límite alguno. La cooperación es un acuerdo transitorio y tiene un fin determinado. Una vez que se cumple ese fin, el acuerdo de cooperación suele caer. En la integración hay constitución de una unidad orgánica, es decir, los estados conforman un bloque. ¿Sí? Hay una complementación de economías. Las economías se complementan en función de esta homogeneidad. Y hay un poder de imperio de organismos comunitarios, es decir, donde hay delegación de competencias o de supranacionalidad. En la cooperación hay un acuerdo de derecho internacional público. ¿Quiénes dieron derecho internacional público? ¿Alguno dio? Se rigen por un tratado que es el Tratado de Derecho de los Convenios Internacionales, ¿no? Convención de Viena de 1969. El tratado de los tratados. Exacto, Convención de Viena 1969. ¿Saben ustedes por qué el año 1969 es un año importante en la historia del derecho y de la humanidad? El hombre llegó a la luna. Nació el profe. Eso es una soncera que el hombre llegó a la luna. Hay algo más importante todavía. Nació el profe. Exactamente, es mi año de nacimiento. Se marca un hito en el cambio de la historia mundial. Es cambio de paradigma a nivel internacional. Profe, pero Bien, usted, Alfredo, además de abogado, ojo con lo que vas a decir. Ojo con lo que vas a decir, Pedro. No, yo le consulté si además de abogado era contador o algo de económico. No, soy abogado. ¿Por qué? Porque lo tenés muy claro, lo tenés a todos los términos y a todas las definiciones, o sea, como muy natural, como si hubieras estudiado eso. Lo que pasa es que tengo un par de posgrados, no en economía, pero yo tengo un posgrado en integración económica y tengo un posgrado en Derecho Comunitario Europeo. Por eso. Hay varios cuadritos atrás, además. ¿Eh? Atrás tuyo hay varios cuadritos. Digo. Para la próxima pongo una foto, una gigantografía mía. Chapea el profe, chapea. Ahí Listo. pone la escuela hacia atrás y... Suficiente para sacarlo. Suficiente para sacarlo en la próxima clase. Voy a poner una foto gigante mía y le tiramos dardo después. Bueno. Y Pedro increíblemente hoy no lloró, sino que te tiró flores. Para que no terminamos. Inédito. Para que no terminamos la clase. Pará. Falta todavía otro Zoom, otro bloque. No, ya con este terminamos porque terminamos el punto, ¿no? Por eso quería terminar. Listo, dale, habla rápido. Escuchame,
Este es como el Gimnasia del 95, que hacía los goles en el minuto 91. Así que pará, que no terminó la clase todavía. ¿No es la Convención Americana de Derechos Humanos? Dice Juan Manuel. No, esa es otra. Esa es otra, 1948. Pero no aplica en este caso, Juan. Bien, pero volvemos. Gracias por el chiste y bancarme el chiste. Malo, por cierto. Y después, bueno, los acuerdos de cooperación están enmarcados en este Tratado de Viena de 1969. Tienen una regulación internacional. Los acuerdos de integración no la tienen. En los acuerdos de cooperación no hay una organización formal. Y los países pueden restar colaboración sin anuncio previo. Es decir, yo no quiero formar más parte del acuerdo de cooperación, me retiro y se acabó. Pero lo que quiero que vean con esta diapositiva es que no es lo mismo integración a nivel internacional que cooperación a nivel internacional. Son dos cosas totalmente distintas. Acá están las características de uno y acá están las características de otro. Bueno, con esto quedan 2 minutos y 20. Con esto terminamos el punto 1 de la bolilla 8. Punto 1 de la bolilla 8. Yo, si quieren, retomamos y arranco con Unión Europea, pero es muy complejo el proceso de Unión Europea. O si no, nos encontramos directamente el miércoles y ya damos todo Unión Europea. ¿Qué quieren hacer? El miércoles todo. El miércoles. Bueno. Sí, el miércoles. Y profe, ya es viernes. Bueno. Yo siempre Está termino viernes. hablando. Siempre termino diciendo yo las cosas. Ahí lloró. Sofía no quiere cruzar para mí, no sé. Para mí todos los Nunca, viernes. Viernes, nunca. profe. Estamos en cuarentena.